Bueno, en cuanto al manejo y el acompañamiento por parte de la empresa, yo considero que es positivo, es bueno. Como todo, pues hay cositas por mejorar, pero en sí yo considero que ellos tienen un muy buen acompañamiento. Nosotros tenemos muy buenos programas de bienestar integral. La compañía pues manejan todo el tema de pausas activas, inclusive estando desde un home office tenemos pausas activas, tenemos nuestro espacio para tomarnos un descanso de 10 o 15 minutos y yo creo que pues temas de capacitación, charlas constantemente nos están como dando ese acompañamiento, ya sea virtual o ya sea presencial. Y pues yo considero que esto hace a que el trabajador no se sienta todo el tiempo como sobrecargado, a pesar pues de los altos niveles que de pronto manejamos de estrés. Entonces, pues en cuanto a acompañamientos, considero que sí tenemos buen acompañamiento. Vale, Clau, muchas gracias. Mar, ¿tú qué opinas respecto de las pausas activas y de todo lo que dice Marco, como lo que dice Claudia? ¿Cómo se maneja en tu empresa? Bueno, en mi empresa también contamos con pausas activas, pero nosotros manejamos home office y vamos solo 2 días a la semana a la oficina. A veces coincidimos con las pausas activas que hacen, otros días no. ¿En la casa no hacen? Pues deberíamos hacer, pero realmente no se cumple porque pues tenemos tanto trabajo que Por muchas veces, saturación sí, muchas veces deciden no se nos hacerlas. olvida hacerlo. Ok. Y en la oficina, muy rara la vez que las personas se tomen el tiempo por el mismo motivo. Tenemos tanto trabajo que decimos nos vamos 15 minutos, 10 minutos y nos vamos a atrasar o vamos a tener como, Como que no disfrutan el descanso, se nos estresan más. sí, el tema Wow. de atrasarnos en las actividades que tenemos que cumplir. Entonces, pues uno prefiere no asistir a las pausas activas. También tenemos un break de 10 minutos, aproximadamente en la mañana y en la ¿Se tarde. lo toman siempre? No, de hecho, pues vamos por el cafecito, nos devolvemos al lugar de trabajo, trabajamos y es como el diario vivir. De hecho, pues cuando estamos trabajando desde casa, o bueno, en mi caso, siento que trabajo más que cuando voy a la oficina porque pues muchas veces extiendo mi horario laboral. Te rinde más el tiempo. Me rinde, pero igual Lo lo extiendes. extiendo, sí. Ok. Sin embargo, en la pregunta que pues yo les hacía, em, yo entiendo lo que ustedes me dicen como del área de salud ocupacional, Exacto. como que les dan esas pausas activas, esos ejercicios, tal vez yoga, tal vez esos espacios como de el break para relajarse, pero pues como tú dices, no lo consiguen del todo relajarse. Sin embargo, igual em, la pregunta va más orientada como a qué medidas toma la empresa o qué programas tiene la empresa de salud mental. Es decir, qué hace la empresa con las personas cuando sufren estrés, pero estrés al punto del llanto o estrés al punto de esas personas que yo he conocido casos donde tienen su problema de parálisis facial, incluso por el nivel de estrés o de ansiedad, o cómo maneja los casos las personas cuando tienen como un duelo de pronto por la pérdida de un familiar y por más de que la empresa les den, creo que son 5 días legales, eh, ¿cómo hacen ese acompañamiento en la empresa? ¿Realmente tienen un programa que digan, puedes ir a psicología, puedes ir a... tienes un profesional en la empresa al que acudir, de pronto un programa donde tengas terapia psicológica un poco más económica o cómo manejan en tu empresa, Mar, por ejemplo, eso, si un empleado tiene una crisis de ansiedad o de estrés, ¿quién lo acompaña? ¿Quién lo maneja? ¿Llaman a ambulancia? ¿Qué hacen? Bueno, tú tocas dos temas muy importantes y es el manejo de varias situaciones difíciles para una persona que está activa laboralmente. Una es el duelo y pues yo viví la situación del duelo en otra empresa, en mi empresa anterior, fue Ujú. bastante traumático porque aparte de que tú tienes que vivir el proceso que no es nada fácil ni sencillo, Sí. está la presión del jefe o de tus compañeros
porque ¿Cómo te fue con la empatía, la solidaridad, el acompañamiento? no, fatal, Fatal. fatal. Realmente viví una situación eh, bastante difícil. Es más, me estaba sumiendo en la depresión por lo mismo y la empresa, pues digamos que ellos cumplen con lo de la ley, ¿no? Te dan Ajá. los 5 días o los días que te correspondan, depende del grado de consanguinidad, pero ya ellos cumplen con eso, pero no se preocupan cómo estás tú, cómo está tu mente. O sea, a mí me costaba hasta hacer algo que yo hacía a diario como, no sé, hacer un recibo. Es que de por sí está comprobado que cuando la persona está deprimida, la memoria falla, la concentración y desafortunadamente creo que no solamente a nivel cultural, sino em, de conveniencia, por así decirlo, desde las empresas, em, se creó la falsa idea de que si el trabajador no es productivo, simplemente no me sirve y con presión logro productividad y con sobrecarga logro productividad y realmente se ha comprobado que no es así. Yo quiero compartirles también dos artículos de investigativos que realizados por unas universidades de Argentina y es un trabajo que se llama Salud mental en el trabajo, entre el sufrimiento en el trabajo y la organización saludable. Es un título bastante impactante porque poner en la misma oración el sufrimiento y el trabajo nos hace pensar bastante. Este artículo investigativo encontró que en Colombia existe una legislación que busca mejorar y crear escenarios de autocuidado, prevención, promoción de la salud y asistencia a los accidentes y enfermedades laborales, en pro de unas condiciones de trabajo más idóneas y de atención interdisciplinaria. Sin embargo, para que esto sea posible requiere un cambio más profundo, uno que va más allá de la legislación, un cambio directamente en las formas de relación que se da en los grupos de trabajo y para que esto sea posible, urge mayor sensibilización y pedagogía donde se indague más por el sufrimiento que se genera en el trabajo, en el escenario actual, donde se cosifican a las personas y se desnaturalizan, restándoles posibilidades de realización. La propuesta en la que se llega a partir de este artículo investigativo es proponer una organización saludable que se respalda en la psicología positiva y se denomina psicología organizacional u organización positiva, donde se considera la salud del empleado como un objetivo legítimo que debe incluirse en todas las políticas organizacionales para beneficio tanto de empleados como de la organización. Algo que yo quiero rescatar de este artículo y es que la concepción que tenemos sobre no me sirve en la empresa un empleado triste o un empleado ansioso o un empleado con un diagnóstico de depresión o si mi empleado cayó en duelo porque perdió a su esposa o a su hijo y no me rinde en el trabajo, entonces la empresa como que busca la forma de sacarlo más rápido. Sin embargo, saber que los empleados que independiente de si tienen un duelo o no, con sus niveles de ansiedad y de depresión se van enfermando y el rendimiento de la empresa va disminuyendo. Tenemos que aprender como sociedad que la salud mental es un problema de salud pública. Cuando hay una mente sana, la persona tiene la capacidad de aprender, de organizarse, de ser creativos, de dar mejores resultados y esto a la larga hace que el mismo sea un grupo de personas trabajando con un mismo objetivo, un mismo fin y por supuesto un mejor resultado. Yo le preguntaba también a Claudia y a Mar que ¿qué creían ellas? O sea, ¿qué imaginaban que sería posible para mejorar respecto de las empresas para con sus empleados en el ámbito pues de salud mental? Y esto fue lo que nos contestó Claudia. ¿Cuál crees que sería una buena opción, a ver, para mejorar la salud mental? Bueno, teniendo en cuenta que pues la compañía maneja unas buenas acciones y pues como dije, pues obviamente todo en la vida se puede mejorar.
Yo considero que esta compañía podría fortalecer mucho el acompañamiento psicológico. En eso sí siento que falta un poquito más de refuerzo, de poder tener más acompañamiento psicológico y que pues también el acceso sea un poco más fácil, ¿sí? Hoy en día no es tan fácil contar como con estas ayudas o estas terapias psicológicas. También pues considero que podría ser una buena opción es cuando tenemos o cuando se tienen estas sobrecargas de trabajo tan altas, poder tener un refuerzo, ¿sí? No sé, de pronto un personal extra en estos momentos críticos que pues se tiene más sobrecarga laboral. Pienso que esas cositas podrían ayudar un poco a equilibrar todo el entorno de la salud mental. Vale, Considero Clau, que sería. muchas gracias. ¿Tú qué opinas, Mar? Como que, ¿qué podría hacer las empresas? ¿Cuál sería como una medida que ayudara a sostener? Porque es que partamos de que somos humanos, que la herramienta más valiosa es los seres humanos, o somos los seres humanos, que las empresas trabajan con seres humanos en lo posible, ojalá por muchos años más. Entonces, ¿cuál sería como esa medida de adaptar que mejore la salud mental en el trabajo? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que cualquier actividad que las empresas hagan en pro a sus empleados para que los empleados no sientan que son un número más en la compañía. Ok, Eh, lo que dice Claudia es muy importante, como fomentar el tema del psicólogo, sí. terapia psicológica. Más allá del, ¿cómo se llama? El de terapia ocupacional, ¿verdad? Sí, más Ok. allá de terapia ocupacional, porque digamos que ese servicio la mayoría de empresas, si no todas, deben tenerlo. Pero sí apoyo psicológico porque pues todos los seres humanos somos diferentes y procesamos las cosas de maneras diferentes y eso ya nos hace entrar en conflicto con las demás personas así no queramos, porque pues Además todos que pensamos nadie está excepto que le diferentes pasen y cosas y que puede ser un excelente profesional, pero eso no quiere decir que no tengas una pérdida de un familiar o que tengas una enfermedad por estrés que te incapacite. Y creo que la sensibilización de no cosificar a las personas, como decía en este artículo investigativo, es como el pilar que hace sensibilizar de que si trabajamos con seres humanos necesitamos atender también esa humanidad, ¿no? claro que Acá sí. hay otro artículo también investigativo que se llama Medicina y Seguridad del Trabajo. En esta investigación se evidenció que no es un tema o una problemática de fácil abordaje por ser de carácter multidimensional, donde intervienen factores personales, organizacionales y socioculturales. Como si esto fuera poco, también influye el estigma que pesa sobre la enfermedad mental y que de manera indirecta es la causa por la cual muy pocas personas reciben ayuda o asistencia sanitaria. También se hace evidente que para abordar estos casos se requieren al igual medidas multidimensionales, con aportaciones desde la medicina del trabajo, la medicina de la familia y comunitaria, la psiquiatría, la psicología, la sociología, la enfermería del trabajo social, sumado a una estrecha colaboración entre los diferentes servicios asistenciales implicados, no solo para las personas con trastornos mentales que se encuentran en el sistema laboral, sino también aquellos que han desarrollado patologías por las problemáticas vividas en la misma. Este artículo toca un tema muy importante y es el estigma social. Creo que desde mi punto de vista muy personal, las personas no piden ayuda porque aún existe tabú sobre lo que implica ir al psiquiatra, sobre lo que implica ir al psicólogo, sobre lo que implica socialmente aceptar, tengo depresión, estoy triste, no me siento bien o me diagnosticaron. Entonces, este estigma hace que la persona no pida ayuda. Aquí quiero hablar de la tercera persona que me colaboró en este podcast y su nombre es Candy. Ella es operaria en una empresa de producción de envases de plástico. Ella tiene un diagnóstico de trastorno depresivo mixto de ansiedad y depresión. Eh,
sin, digamos que ningún estigma. Ella habló con su jefe, dijo: yo voy al psiquiatra, yo tengo este diagnóstico, necesito tratamiento. Sin embargo, se fue enterando toda la empresa, porque ella nunca se ocultó, y esto, más que visibilizar en lo positivo que uno creería que el resultado fuera ese, lo que pasó es que todos los compañeros empezaron a hacerle un acoso y un bullying impresionante, por sus crisis, desde el jefe en adelante. Entonces, es muy triste ver que como sociedad nos quejamos de la situación, pero nos falta mucha educación, nos falta sensibilidad, nos falta esa humanidad, el saber que somos seres humanos sintientes y que podemos sanar en sociedad o que nos podemos hacer daño en sociedad. Nosotros tenemos la capacidad de unirnos, porque si algo en común tenemos los seres humanos es el sufrimiento. Todos tenemos tristezas, todos tenemos sufrimientos, y tener la capacidad de entender las debilidades del otro, y que eso no invalida las habilidades y eso no invalida su inteligencia. Abrir esa ventana donde las empresas comprendan que sus empleados, entre mejor salud mental tengan, más productivos son, y que a la larga será un beneficio para sus empresas. A manera de teoría, y abarcando también lo que decía este artículo, se sabe que los seres humanos provienen de diferentes culturas, que somos sujetos, creados de subjetividades, de la cultura que nos formó, de la religión que nos formó, de los dogmas, de las creencias. Es como un cóctel del mundo, del ambiente, que está preparándose para crear un ser humano. Rojas Vivas, 2009, citaba que somos seres humanos sociales, dado que tenemos la posibilidad de expresarnos mediante la palabra. En las conformaciones de los grupos, existen varias características. Nosotros formamos grupos, no solamente en el sistema familiar, sino en el barrio, en la ciudad, en la empresa, en la universidad, en el ambiente en el que nos movemos. Pero esas conformaciones de grupos varían dependiendo si es por interacción, porque podemos ser parte de un grupo, pero no interactuar entre sí. Sin embargo, llevándolo ya a la parte organizacional, nosotros somos un grupo que, pese a no de pronto interactuar todos los miembros del grupo, sí tenemos un punto que es en común, y es el trabajo y la optimización, y los, no, digamos, el propósito de resultados para la empresa. En todos estos hallazgos que hemos encontrado en este estudio, evidenciamos como la mayor problemática que se evidencia es el estigma, el tema de la salud mental, lo que significa hablar de salud mental, lo que significa pedir ayuda, y lo peor, qué pasa cuando la pedimos y nos arriesgamos a recibirla. El desconocimiento de los derechos. Creo que nosotros como empleados, desconocemos mucho de los derechos que tenemos de protección alrededor de la salud mental, que legalmente en Colombia se protege la salud mental como cualquier otra enfermedad. Sin embargo, aún existe el miedo de ir al médico y decir: no puedo, no soy funcional porque tengo depresión, no soy funcional porque tengo ansiedad, y que la excusa médica es tan válida como cualquier otra afección física. Falta definitivamente, como lo nombraba y nos mencionaba Claudia y Mar, las medidas de atención, no solamente desde la empresa, que nos brinde un acompañamiento psicológico, sino que al ser referidos, y remitidos a una EPS, lo que se encuentra dentro del sistema, realmente todavía es muy precario. Sé que vamos mejorando, pero sigue siendo muy precario. Dentro de las propuestas que puedo dar como solución, la primera sería la capacitación. Creo que nos falta educación,
y no educación desde de lo académico, desde la información, porque creo que a este punto nosotros tenemos muchas fuentes y recibimos información de todos lados. No todas, como decía yo al principio, son las correctas, pero creo que si hoy en día nosotros pecamos por insensibilidad, no es precisamente por desconocimiento, a veces es más por esa falta de sensibilización. Necesitamos capacitarnos para ser más empáticos, para aprender a percibir, identificar y respetar la vulnerabilidad de los otros seres humanos. Nos falta esa capacitación. Creo que poder implementar esas capacitaciones, charlas, terapias grupales, talleres, que les enseñe tanto como a los empleados administrativos y jefes el manejo, cómo asistir, cómo pedir ayuda y cómo ayudar a esas personas. Lo segundo que yo implementaría sería un protocolo a seguir, porque creo que todo no se nos puede quedar en palabras y en el taller de, ay, pidan ayuda. Creo que las personas cuando están realmente mal no saben cómo pedir ayuda. Tener muy claro si te sientes mal puedes acudir a esta persona. El protocolo o el proceso es este, o el paso a seguir, algo más claro que permita que la persona en privacidad y en seguridad pueda pedir ayuda. Tener como más definido ese proceso de a quién acudir y cómo acudir. Y las dos personitas que me colaboraron en el podcast, Mar y Claudia, me decían que tienen unos breaks. Sin embargo, yo evidenciaba que pese a tener ese break, hace como falta espacios donde los empleados puedan liberar el estrés, de pronto un gimnasio, de pronto un espacio sin ruido, con mucho silencio, o quizás una música relajante o de medicina, que puedan hacer unos minutitos de meditación, que de pronto puedan tener de pronto otras bebidas que no los ponga más ansiosos. La posibilidad de un cuarto. Yo veía y hago mención a esto en una película que me gusta mucho sobre llamada de emergencia, que tenían como el cuarto del pánico, y las personas cuando se sentían tan abrumadas podían ir y gritar y desestresarse. Creo que hace falta un poco de desfogue también al respecto, no solamente para descargar dentro de nosotros como esa rabia que no siempre es buena, sino para poder gestionar los conflictos, porque el éxito del diálogo no es solamente evitar el conflicto, sino ver el conflicto como una oportunidad para expresar las dificultades, las diferencias y poder llegar a puntos. Sin embargo, para esto necesitamos tener la capacidad de comunicarnos bien, y para ello necesitamos estar tranquilos y estar más saludables y en mejor bienestar y más tranquilidad. Mar, muchas gracias. ¿Algo por agregar? Me gustan las propuestas que haces. De hecho, es la falta de concientización de las personas, tanto pues los subordinados como los directivos, lo que ocasiona que cuando una persona como Candy pues informa que tiene su diagnóstico y que necesita ayuda, reciba el bullying y reciba pues todo lo que se le ha venido encima. Yo creo que hace falta ponerle rostro a la enfermedad. Si yo le coloco el rostro de mi mamá o de mi hermano, de mi hijo, voy a ser como más empático, y pues digamos que para la persona que está sufriendo va a ser más llevadero si no le están haciendo bullying. Sí, me haces recordar algo que pasó acá en Bogotá, y es una chica que tenía una crisis de ansiedad y el policía que la abordó la trató mal. Creo Sí, que también lo no se escuché. necesita ser psicólogo para ser un buen ser humano. Creo que no necesitamos ser terapeutas de expertos para manejar una crisis. A veces no, pese a no saber qué decir, sí podemos preguntarle a la persona qué necesita y ser empáticos y no tratar mal a esa persona. No necesitamos capacitarnos para ser buenos seres humanos.
Entonces, de eso le falta mucho, del respeto, de respetar nuestras diferencias. Martín Baro, que es uno de los grandes teóricos de la conformación de grupos, hablaba de la percepción de los miembros de los grupos, las motivaciones compatibles, las metas comunes, la organización, la interdependencia, la interacción. Esa interdependencia es que pese a lo diferentes que somos, trabajamos con un mismo fin. Sabemos que en una empresa, al igual que en un colegio, en una universidad, llegan seres humanos de todas clases. O sea, encontramos diferentes culturas, incluso del mismo país somos diferentes. En el tono de voz, en las palabras que utilizamos. Entonces, trabajamos multiculturalmente con un grupo de personas con creencias, habilidades y herramientas de comunicación diferentes. Entonces, tener la conciencia de que contamos con un grupo interdisciplinario, con un grupo, una organización tan diversa, necesita que obligatoriamente las empresas creen a su vez también medidas multidisciplinarias para poder abordar todas esas diferencias y poder encontrar esos puntos que puedan atender en pro de mejorar resultados que van a beneficiar a la larga a la compañía y a los empleados. Agradecerte, Mar, muchas gracias, agradecerle a Claudia, agradecer a Candy por su testimonio. Gracias a ti por invitarme y hacerme parte de este espacio. Sí, a ti por ayudarme a visibilizar la importancia de la salud mental y tocar un pedacito de lo que implica la salud mental en el trabajo. Ser productivos laboralmente es un sueño que no puede volverse pesadilla. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar.